Levante su mano derecha al cielo, cierre sus ojos. Diga conmigo: Padre Celestial, en esta noche te hemos alabado, te hemos adorado y te hemos honrado con lo mejor de lo que tú nos has dado. Diga conmigo: Señor Jesús, habla mi corazón, ministra mi vida y que tu palabra no regrese vacía, sino cumpla el propósito por el cual sale de tu boca. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Gloria al Señor. Bueno, yo creo que una de las cosas que más nos hablan en la iglesia es que tenemos que aprender ¿a qué? ¿Sí o no? Creo que es uno de los temas que más nos predican, que más nos enseñan y que menos hacemos. ¿Ok? Usted ha escuchado que a veces los padres, ¿qué le dicen a su hijo? Recuerda que en la obediencia está ¿qué? La bendición. Los padres le enseñan a los hijos, pero los padres no se dejan enseñar. Los padres quieren que sus hijos obedezcan, pero ellos no obedecen. Entonces, aquí nos está diciendo algo interesante la palabra del Señor. Nos está diciendo que hay un acontecimiento, es algo que va a suceder si nosotros le prestamos atención a la palabra. Diga conmigo: a la palabra. Diga: atención a la palabra. Mucha gente viene a la reunión y no le pone atención a la palabra porque anda con la cabeza en otras partes. Y por eso es que entran y se van igual. Uno de los problemas que hay hoy en día, que nos hemos hecho tan adictos a la tecnología que hemos descuidado la palabra. Por eso es que nuestras oraciones no tienen fundamento, porque desconocemos la palabra. Porque cuando una oración tiene contenido es porque uno conoce la. Por eso es que hay gente que cuando ora dice: Señor, que se haga tu voluntad, pero si conocieran la palabra tendrían que orar la palabra y no decir si es de Dios o no es de Dios, porque cuando uno conoce la palabra sabe lo que es de Dios y sabe lo que no es de Dios. Me gusta su entusiasmo. Voy de nuevo. El problema es que hoy sabemos más de la vida de la gente a través de las redes sociales que de lo que Dios nos puede enseñar en su palabra. Entonces, el problema que hoy hay en los cristianos es que el diablo los está alejando de la palabra. ¿Con qué venció Jesús a Satanás en el desierto? Ok, entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo que es la palabra para nosotros? Él habla de una armadura, ¿sí? Pero habla que también la espada del Espíritu es la. Quiere decir que con lo único que uno puede atacar o resistir los ataques del diablo es con la. Pero no leer la palabra para confesarla, para recitarla por tradición, sino para confesarla con convicción, porque hay gente que la palabra la sabe, pero cuando vienen los problemas no sabe cómo enfrentarlos porque no cree en lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que hay gente que dicen orando y con el mazo dando. No sé dónde sacaron eso. Ayúdate que te ayudaré. La Biblia no dice esas cosas, pero encima que no la leen, la inventan. Entonces, yo creo que una de las cosas que va a ayudar a que nuestra vida espiritual se pueda mantener en pie en medio de los problemas es que volvamos a la palabra. 4 amenes. Que volvamos a la palabra. Ahí se está intensificando un poquito. Vamos de nuevo. Que volvamos a la palabra. Cuando usted llegaba temprano a una reunión, comúnmente encontraba a la gente haciendo 2 cosas: orando o leyendo la Biblia. Ahora usted llega temprano a la iglesia y mírele qué tiene en la mano. Y después vienen los problemas y lo primero que hacen es pedir ¿qué? Oración. Y entonces yo digo, ¿por qué tienes que recurrir a los bomberos cuando tú puedes evitar el fuego? ¿Sí me están entendiendo? Creo que tenemos que ser un poquito más prácticos y ser un poquito más honestos en cuanto a la vida espiritual que estamos llevando. Por eso a mucha gente le conviene que vengan los problemas. ¿Cómo, hermano? Sí, porque con los problemas es cuando se le aprieta, como dicen por ahí, se le aprietan los zapatos o el Señor le lleva el agua al cuello y es donde empiezan como Jonás en
en el pez. Si Jonás no hubiese caído al vientre del pez, no hubiese clamado. Haga así. Yo entiendo que es como un amén en el lenguaje corporal. Ok. Entonces, mucha gente hoy sufre, y ayer se lo decía, no porque esté en pruebas y esté en luchas, sino que está en las consecuencias de su propia desobediencia. Por eso hoy quiero enseñarles de manera rápida que obedecer la palabra de Dios trae ¿qué? Bendición. Desobedecerla trae consecuencias. Si usted ve Deuteronomio, después léalo en su casa. Si quiere tener un sueño grato y no quiere tener pesadillas, no se ponga a ver series de Netflix, mejor lea la Biblia. Ay, ay, ay. Dicen que la Biblia es el mejor somnífero que hay. Cuando la gente no se puede dormir, lea la Biblia y a los 3 minutos está babeando encima del libro. Hay gente que se duerme viendo tele, pero no leyendo la Biblia u orando. Ok, entonces, ¿qué significa obedecer? Yo busqué y en hebreo significa la palabra shama, que quiere decir considerar, prestar atención, escuchar atentamente e inteligentemente. Mire qué interesante. La palabra que usa aquí el autor del Pentateuco es la palabra shama. Diga conmigo, shama. Significa considerar. O sea que lo que Dios me está hablando lo tengo que considerar. Le tengo que prestar ¿qué? Atención. Hermanos, hay gente que llega a la casa y dice, qué bonito estuvo el culto, de qué predicaron no sé, pero estuvo bien bonito, sentí la presencia de Dios, bien bonito. Eso no es que usted haya disfrutado el culto. La gente en medio de la palabra se duerme. Están así como borreguitos que ya los van a meter al rastro. Y a todos le dicen amén. Y le hacen. Se pegan unos cabezazos que pueden llegar a desnucarse. ¿Sí me entienden? Ahora, diga conmigo prestar atención. Escuchar atentamente. Quiere decir que con una mente atenta yo estoy escuchando. Hay gente que puede oír, pero no está escuchando. Por ejemplo, yo estoy oyendo eso que pasó ahí, pero no le estoy poniendo atención. ¿Sí me está entendiendo? Nosotros podemos oír cosas, pero cuando escuchamos es que estamos atentos a lo que nos están hablando. Y mucha gente a veces se enoja porque escucha el mensaje que no quiere escuchar, pero es el mensaje que necesita escuchar. Hay gente que a veces se va enojado del culto porque dicen es que tiraron puras pedradas, es que el pastor tiraba puras piedras. No son piedras, son verdades que no queremos escuchar porque hay áreas de nuestra vida que no están resueltas. Fue rápido, se lo dije rápido para que le duela menos. Entonces, por eso es que hay gente que se enoja cuando está escuchando al predicador, al pastor, a la pastora decir verdades que no quiere escuchar, pero necesita escuchar. Pero cuando yo estoy prestando atención, en vez de estar pensando en el que no vino, yo digo, esto es para mí que vine. Porque no sé si le ha pasado que la carne a veces nos traiciona. Y estamos escuchando cosas y decimos, y no vino fulano. Y espero que esté viendo la transmisión mengano, sultano y perengano. Y Dios me dice, no, es que no tienes que pensar en el que no vino, sino tienes que pensar en ti que has venido, porque esto no es para el que faltó, sino para ti que has venido. Diga un amén así agresivo, diga. No, agresivo le dije. Diga un amén, como esos amenes del pastor Jairo. Amén. Ok, dice entonces que la palabra llama es escuchar atentamente, inteligentemente, obedecer. La palabra llama significa obedecer y esta palabra transmite un sentido de urgencia. Diga conmigo, urgencia. ¿Cuántos vienen de esa época donde sus padres le hacían? ¿Qué significaba esto? Como dijo Cantinflas, para luego es tarde, ¿verdad? Y que no fuéramos a decirle ahorita. No existe la ahorita. Es ahora. ¿Sí? Ahora los padres le pueden dar artritis, artrosis en los dedos que los hijos no entienden nada. Yo vengo de la época donde nos manejaban con la mirada. No discutían, no gritaban, solamente con la mirada. Y uno, si había visita, me acuerdo que uno se paraba, saludaba y decía, con permiso, ya me retiro. Y sabía uno que después de que se fueran las visitas venía la quincena.
¿Sí o no? Pero lamentablemente la desobediencia se contagia. Diga conmigo, se contagia. Y no solo se contagia en la familia sanguínea, sino también en la familia espiritual. Porque en vez de seguir el bien de pocos, seguimos el mal de muchos. He escuchado que dicen, es que nadie viene a la oración. No, si vienen, son 4 o 5, pero en vez de seguir a los 4 o 5, sigo a los que nunca aparecen a la oración. Lo mismo pasa con la escuela bíblica y todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Por eso es que aquí Moisés le está hablando al pueblo de Israel y le está hablando de un sentido de urgencia. La obediencia a Dios tiene que ser algo con sentido de urgencia, no es algo que tengo que pensar. Si Dios lo dice, yo lo creo, y si Dios lo creo, Dios lo hace. Pero nosotros somos buenos para desacreditar lo que Dios nos dice que hagamos, y cuando no nos conviene, entonces le metemos ayuno y oración. Cuando no hay que ayunar ni orar, hay que obedecer. Se siente como mandarín el asunto. Espero discernir que sea un amén. Hay 3 aspectos importantes respecto a la palabra de Dios, según estos 2 versículos. Número 1, escuchar con atención lo que Dios dice. ¿Ok? Sea una mula la que predique, yo tengo que estar atento a la mula. ¿Cómo? ¿A quién usó Dios para hablarle al profeta? Cierren la puerta porque se está metiendo el calor, por favor, y los mosquitos. Gracias. ¿A quién usó Dios para hablarle al profeta? Diga, a una mula. Hermano, ¿las mulas hablan? No sé, pero usó una mula. Dios le había hablado 3 veces al profeta. ¿Obedeció o no obedeció? A la mula le habló una sola vez y obedeció a la primera. ¿Quién era más mula? Yo cuando llegue al cielo lo voy a buscar a ese profeta y le voy a decir, ¿cómo una mula te terminó hablando siendo profeta? Así que si a usted le dijeron, como a mí cuando era chiquito, que me enojaba porque no quería hacer lo que debía hacer y lo hacía, pero no lo quería hacer, y ponía una cara que mi mamá me decía, cambia esa cara de mula. Así me decían a mí. No sé qué cara ponía, pero yo creo que ninguna persona que obedece en contra de su voluntad pone una cara de happy face. ¿Cuándo ha visto usted a una persona que le está enseñando a obedecer a sus hijos, que le está enseñando cómo se deben hacer las cosas? ¿Qué cara ponen? Ay, papi, ¿cómo Dios te usa? Voy a orar para que Dios te siga usando, papá. ¿Verdad que no? Ponen una cara de enojo, de fastidio, porque la carne por naturaleza no quiere obedecer. Diga, no quiere. Esa carnucha que tiene usted sentada ahí, y esa carnucha está parada conmigo aquí, no quiere obedecer. ¿Me está escuchando? El asunto es que si vivimos en la carne o vivimos en el espíritu. Diga, hay muchos evangélicos carnales, pero también hay cristianos espirituales. Ahora usted saque sus conclusiones. Si usted es un evangélico o es un cristiano. ¿Ok? Se va a dar cuenta por cómo vive cada día. Porque esto no es de que yo soy o parezco un cristiano cuando vengo a la iglesia y salgo de aquí y me transformo en otro. Tenemos que ser el mismo dentro y fuera. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Me va siguiendo? Entonces, Moisés llama al pueblo de Israel a través de estos versículos a escuchar atentamente y a estar entonces en una actitud dispuestos a obedecer lo que Dios diga. Diga conmigo lo que Dios diga. A ver, más fuerte. ¿Cuántos saben que Dios habla? ¿Sí o no? Puede hablar en voz audible, puede hablar a través de un mensajero, puede hablar a través de un sueño, de una visión. Dios habla. El asunto no es que Dios hable o no hable. El asunto es qué hago yo después que Él me habla. ¿Me sigue o no? Diga conmigo, Dios sí habla. El asunto es que yo me hago el que no escucho.
Porque desde el momento que Dios habla, no habla para que yo lo sepa, simplemente, sino para que yo ¿qué? Obedezca. Entonces, yo quiero compartirles algo interesante sobre la obediencia. ¿Por qué obedecer es una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué obedecer es una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos renunciar a nuestro ego y a nuestro orgullo. Oy, oy, oy. Necesitamos renunciar a nuestro ego y a nuestro orgullo para poder someternos a la voluntad de Dios. ¿Me sigue? ¿Cuántos han orado en algún momento de su vida y le han dicho, Señor, enséñame cuál es tu voluntad para con mi vida? ¿Cuántos han orado así? ¿Han orado o no? Yo sí he orado y le he dicho, Señor, enséñame cuál es tu voluntad. Y en una oración que yo hice, escuché la voz del Espíritu que me dijo, ¿quieres que te la muestre para saberla o quieres que te la muestres para obedecerla? Y eso me dejó pensando. ¿Por qué digo? Porque hay gente que cuando ya no pueden con su vida, ¿qué es lo que dicen? Que se haga lo que Dios quiera. ¿Sí o no? Después que Dios les habló de muchas maneras, hicieron lo que ellos quisieron, les fue como ellos quisieron, y entonces ahora que no pueden con su vida, ¿qué es lo que dicen? Que se haga lo que Dios. Entonces Dios a esa gente le dice, ahora quieres que yo haga lo que quiera, cuando yo quisiera lo que yo quiera para que no estuvieras como estás. Que se haga la voluntad de Dios. Sí. Ahora que ya hiciste la tuya, quiere que yo haga la mía. Aunque sea un amén distraído, por favor. Un amén que anda no sabe ni dónde. Diga amén. Como un amén asustado, así, amén. Entonces, ¿por qué nos cuesta a los seres humanos tanto obedecer a Dios? Porque tenemos que renunciar a nuestro ego y a nuestro orgullo para podernos someter a la voluntad de Dios. Aún Jesús, dice el libro de Hebreos, siendo el Hijo de Dios, tuvo que padecer, tuvo que sufrir, y aunque fue escuchado, dice la Escritura, aunque fue escuchado con su clamor reverente, dice que tuvo que aprender obediencia. Wow. Si el Hijo de Dios tuvo que aprender a obedecer, ¿cuánto más usted y yo? Pero se da cuenta que hoy tenemos generaciones de cristianos que dicen ser cristianos y viven como a ellos se les da su reverenda gana. Se viven quejando de todo, yo lo decía ayer, pero no cambian. No entienden que no podemos ser cristianos a nuestra manera, tenemos que ser cristianos a la manera de Dios y a la manera de su palabra. Por eso es que usted a veces escuchará a sus pastores que una y otra vez insisten diciéndole hermano, hermano, hermano. Y hay gente que dice, ay, los pastores siempre con la misma cantaleta, pero no es con la misma cantaleta. Si usted obedeciera, ya no se lo repitieran. Qué agüitados están. Entonces, la obediencia, ¿qué trae a nuestra vida? ¿Qué trae a la vida de nuestros hijos? ¿Por qué el pueblo del Señor sufrió por generaciones? Escuchen, yo sé que este es un libro que a muchos no les gusta escuchar, pero no le voy a pedir dinero. Pero el libro de Malaquías, los historiadores le llaman el libro del sarcasmo, del cinismo, porque cada vez que Dios les hablaba algo, ellos decían, ¿en qué, Señor? Porque toda la nación me habéis robado. ¿En qué, Señor? Y siempre, ¿en qué, Señor? Pero una de las cosas que me gusta es que Dios está confrontando a una nueva generación y le está diciendo, vuélvanse a mí y yo me voy a volver a vosotros
Porque el problema que ustedes están atravesando hoy viene desde la época de sus padres. Quiere decir que el cielo lo habían cerrado sus padres y los hijos vivían bajo cielos cerrados. Pero Dios, en su bendita misericordia, en su bendita gracia, le dice: vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. ¿En qué? ¿En qué? Encima que Dios nos habla, nosotros no nos humillamos, como dice la Escritura, que Jesús se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó. Nosotros queremos ser exaltados, pero no ser. Y quiero decirle algo. Antes de la palabra obediencia, en el libro de Filipenses, capítulo 2, dice que Jesús se humilló y obedeció. Si no nos humillamos, no vamos a obedecer. Por eso es que hay gente que quiere obedecer sin ser humillado. Y la Biblia dice que al que se humilla, Dios lo exalta. Pero al que se exalta, Dios lo humilla. ¿Qué quiere usted? ¿Humillarse o ser humillado? Es mejor humillarse. Yo he visto gente, hermanos, que en el lecho de la muerte siguen resistiéndose a humillarse. Hermanos, hay gente que a pesar de lo que está viviendo, no se humilla. Y siguen orando y siguen ayunando, pero no les sirve de nada el ayuno y la oración porque no quieren obedecer. Ahora, qué interesante que Jesús se humilló y obedeció. Diga conmigo: se humilló y obedeció. ¿Otra vez? ¿Quiere obedecer? ¿Qué tiene que hacer primero? ¿Qué es lo que le va a costar? Díganme, ¿a quién le gusta ser humillado? A nadie. Porque la carne dice: ¿y vas a dejar que te digan eso? ¿Y te vas a quedar ahí después de todo lo que te dijeron? Yo, que tú, ni me aparezco. Porque la carne siempre, ¿qué hace? Se rebela. Pero el espíritu se somete. Por eso que dijo Jesús: a la verdad, la carne es como débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. ¿Me sigue? Ok, vamos a entrar en materia. ¿Podemos obedecer con buena actitud o podemos obedecer con mala actitud? Está interesante esto, ¿eh? Hay gente que obedece, pero no lo hace de buena gana. Pero hay gente que obedece y lo hace con una buena. Usted pone a sus hijos y le dice: recoge el cuarto, ahorita, ahora, ahorita, ahora. Y usted pone una cámara en el cuarto y ve cómo está recogiendo y lo está tirando la sábana, tirando la almohada y haciendo todo, porque está haciendo algo con una mala. Hay hermanos que uno les enseña a obedecer y no lo quieren hacer y lo hacen porque dicen: bueno, lo hago porque usted me lo dice, pero si no, no lo hiciera. O sea que Dios siempre tiene que enseñarle a uno a obedecer a través de alguien. Y si hay algo que nos gusta, es siempre que alguien nos obedezca, pero no obedecer. Entonces, Jonás fue un profeta. Diga conmigo: profeta. Más fuerte. Profeta. Que Dios le da una orden. ¿Qué es lo que no nos gusta a los cristianos? ¿Recibir qué? Orden. ¿Y por qué, pastor, lo dice usted? ¿Y quién es usted? Soy la autoridad que Dios ha puesto acá. Ay, porque usted lo diga, lo tengo que hacer. Hermano, ¿nos conoce o está hablando el tanteo? No. Simplemente así somos. Diga conmigo: así somos. Por eso así estamos. Si queremos cambiar cómo estamos, tenemos que cambiar lo que somos. Jonás recibió una orden de parte de Dios. Diga conmigo: Dios le habló. ¿Cuántos en la oración le hemos dicho: Señor, háblame? Y si Dios no responde, ¿sabe qué va a decir? ¿Para qué quieres que te hable? Si te ha hablado un montón de veces y terminas haciendo lo que se te da tu bendita gana. Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿Pero dónde lo había mandado Dios?
Entonces, ¿para qué le sirvió a Jonás que le hablara a Dios y al fin y al cabo se fue a donde? Diga, a donde quiso. ¿Y cómo le fue? Como quiso. Y cuando uno desobedece, termina corriendo con los gastos. Ay, creo que no me entendieron. Dice que Jonás pagó. ¿Qué hizo? Pagó para huir de la presencia de Dios. Diga, y era profeta. Ahora dígale al vecino que queda para nosotros. Porque ahora uno inventa ministerio, pero el problema es que siendo profeta, recibiendo una orden de Dios, Dios hablándole y diciéndole, levántate y ve a Nínive, él terminó yéndose a Tarso. Generó un montón de conflicto. Y esto quiero que lo sepa porque los desobedientes generan conflicto donde están. Los desobedientes en la casa generan conflicto. En una escuela generan conflicto. En un ministerio generan conflicto. Los desobedientes generan ¿qué? No le voy a contar la historia, si no vamos a hacer una velada aquí, pero a lo que quiero llegar es a esto. Dice que se sube al barco, paga para huir, se genera una gran tormenta, nunca había pasado eso, todos empiezan en el barco a decir por culpa de quién viene esto y ninguno tiraron suerte y de repente la suerte cayó sobre el que estaba escondido abajo. Él salió, no le quedó otra de decir, ¿saben qué? El problema que hay en este momento es por culpa. Ay, ay, ay. ¿Quién haría lo que hizo Jonás? De reconocerse culpable de todos los problemas que hay en la casa, de los problemas que hay con los hijos, de los problemas económicos que hay. Y cuando uno dice, tengo más problemas que Job, pero no tenemos la actitud que tuvo Job en medio de los problemas, que dice él, que rasgó su vestidura, rapó su cabeza y se humilló. ¿Qué hizo? Haga con la mano así. A ver, mande la carne a donde tiene que estar. Hágalo con violencia. Se humilló. ¿Y sabe qué dice? Y adoró. Eso es lo que hizo Job. Se humilló y adoró. Jonás le dice, ¿saben qué? Yo soy el problema. Ustedes lo leen en su casa porque quiero avanzar. Dice la escritura que Dios tenía preparado un pez grande para que se lo... Tremendo. Imagínense Dios diciendo, el cabezón este piensa que va a huir de mí. Agarró el pez grande, que no es ballena, pero nosotros le pusimos ballena, porque encima que no la leemos, entonces le agregamos cosas a la Biblia. Dice un pez grande, se lo tragó a Jonás. ¿Sí? Le dijo, ¿sabes qué? Van a tirar un cabezón del barco, a ese te lo tienes que tragar. ¿Se imaginan a Dios dándole orden a este pez? Lo tiran, se calma la tormenta, se acabó el problema en el barco, se lo traga el pez grande y dice que cuando vio en qué condición estaba, clamó. Yo quiero usar la imaginación, permítame y no me critique ni me cuestione. Pero cuando Jonás supo, después de 3 días, por dónde iba a salir, dijo, prefiero salir por donde entré. Porque ya el pez iba a digerir todo lo que había comido. Y saben que los desobedientes causan náuseas. Por eso dice que el pez lo ¿qué? Porque Dios le dio orden al pez. Así como te lo vas a tragar, lo vas a vomitar. Lo vomita a la orilla del mar. ¿Se imaginan a Jonás? ¿Cómo habrá salido ahí? ¿Peinado, afeitado, perfumado? ¿Cómo habrá salido de ahí? Pregunta, ¿podría haber evitado todo eso Jonás? ¿Sí o no? ¿Podría haberlo evitado? Ok, entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios para los desobedientes? ¿Es lo que quieren? ¿Es lo que tienen? ¿Qué trae la obediencia? Bendición. ¿Qué trae la desobediencia? Consecuencia. Diga conmigo. Después que se está quitando toda esa cuestión que no quiero pensar, porque si no, no voy a cenar. Entonces, escuche, dice que
tirado, vomitado por el pez, escucha una voz que le dice: Jonás, levántate y ve a dónde. ¿Qué le dijo antes de pasar por todo eso? Levántate y ve a dónde. ¿Cambió de opinión Dios? Entonces, a veces yo tengo que decirles esto porque Dios me dijo que se los diga. Mucha gente sufre innecesariamente porque en sus pantalones quieren hacer lo que se les da su bendita gana. Después vienen las consecuencias, ¿y a quién culpan? Al diablo. ¿Qué culpa tuvo el diablo en esa situación de Jonás? ¿El diablo lo metió adentro del pez? ¿El diablo lo mandó a huir de la presencia de Dios? Quiere decir, hermanos, que las decisiones, las malas decisiones, traen malas consecuencias. Las malas elecciones traen malas consecuencias. Después que Dios le dice a Jonás: levántate y ven a Nínive, todavía seguía renegando. Diga conmigo: todavía seguía renegando. ¿Se lo imagina Jonás si estuviera dando testimonio aquí? ¿Qué haría usted con Jonás? Barbacoa. Yo lo agarraría y le diría: cabezón, pero no aprendes. Escuche, dice que Dios le dice: levántate, ve a Nínive, y todavía él renegando y diciéndole: pero ¿por qué quieres que vaya a profetizarle a un pueblo que nosotros los hebreos los aborrecemos? Ve a Nínive, profetízales, dile lo que yo te he dicho y punto. ¿Fue o no fue? Sí fue. ¿Fue de buena gana? Encima que profetizó, encima que vio, porque dice que cuando el rey recibe la profecía, dice que se arrepintió él, todos los que estaban con él, y puso hasta los animales en ayunar, porque dijo: esperemos que Dios se arrepienta del juicio que viene sobre Nínive. Pero cuando Dios ve todo lo que pasa, se arrepiente. Pero Jonás seguía, como dicen aquí en México, enchilado. ¿Cómo estaba Jonás? ¿Estaba contento por todo lo que había pasado? ¿Obedeció de buena gana? ¿Cuántos hermanos Jonás conoce hoy en este día? Empieza a contar. Si no, pídale dedos al vecino. ¿Cuántos Jonás conocemos hoy en día que se viven quejando de todo? En prueba y en lucha, el diablo no duerme, el diablo y puro diablo, hermano. ¿Y Dios qué? ¿Por qué no tenemos, si tenemos los pantalones para desobedecer, por qué no tenemos pantalones para reconocer que esto fue consecuencia de mi decisión? Y como dice un amigo mío, y punto. ¿Pero qué preferimos? No, voy a ayunar y a orar para que Dios me revele. ¿Qué te va a revelar si ya te lo reveló y no quisiste obedecer? No busques la quinta pata al gato cuando tiene 4 y una cola. Tienes que reconocer que si es fruto de tu desobediencia, entonces no vuelvas a tropezar con la misma. No sé quién lo dijo eso, pero yo lo acomodé. ¿Me sigue? Y la historia de Jonás son 3 capítulos. Si usted lee los 3 libros, uno no sabe qué pasó con Jonás. Estaba más enojado porque Dios le secó la calabacera que le daba sombra que por las 100,000 almas que se habían salvado. Hoy hay gente que ni se alegra de las almas que se salvan. Están más preocupadas de los problemas que traen que de la gente que se está salvando. Diga conmigo: hermanito Jonás. Así que si no ha encontrado ninguno, que yo creo que hay varios, pero si usted no los alcanza a ver ni con anteojos, yo le puedo mandar de allá de Monterrey. Y yo les decía ayer que hay hermanos que no necesitan oración. ¿Qué necesitan? Corrección. Pero es más fácil orar y ayunar que decirle: Señor, enséñame a obedecer. ¿Ok? Entonces, hay gente que puede obedecer de buena gana o de mala gana, con buena actitud o con mala. La pregunta es: ¿cómo estamos obedeciendo? Si no le sale
algo, haga así nada más. Como dicen los americanos, so, más o menos. Entiende que si nosotros cambiamos lo que somos, cambiamos lo que hacemos, y entonces la vida es mejor que andar lamentándose toda la vida cristiana, hermano. Yo conozco gente que lleva años en el evangelio y toda su bendita vida cristiana se viven lamentando, quejando, condicionando a Dios. Y yo le digo, cierre un ratito la boca y oiga la voz de Dios. Y así como me dijo amén a mí, dígale amén a Dios. Señor, si tú lo dices, yo obedezco. Y si yo obedezco, la bendición me alcanza. Y no tiene que andar pidiéndolas, porque cuando usted y yo obedecemos, las bendiciones nos seguirán y nos alcanzarán. ¡Wow! ¿Cuánto hemos dicho en algún momento, Jehová es mí? ¿Y qué me va a faltar? ¿Y por qué nos falta todo? Porque es muy fácil decir el Señor es mi pastor. Pero cuando hablamos de que el Señor es mi pastor, estamos hablando de que la oveja obedece la voz de... Por eso Jesús dijo, mis ovejas, oyen mi voz, me conocen y me... Pero hay algunos que se consideran oveja y viven como cabritos. Brinqui. Mire, usted mete la oveja al corral y ahí se quedan. Meta los cabritos, yo lo vi con mis ojos. Y están con los cuernos así, hermano, viendo por dónde se quieren salir. No se escucha nada. Jehová es mi pastor, dijo David, y nada en delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Yo sé que usted se lo sabe. Pero ¿sabe que dice algo interesante? Dice, el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? ¿Y por qué yo tengo que pedir misericordia si la misericordia me sigue cuando Él es mío? Cuando yo obedezco, el bien y la misericordia me siguen todos los días. Y cuando dicen, oiga, usted tiene el celular de Dios, usted tiene, no, simplemente aprendí a obedecer y lo que me dice la Biblia se está cumpliendo. Oiga, usted está muy bendecido, no porque tenga dinero, sino porque tengo a Dios. Y cuando yo decidí conocer a Dios, decidí hacer su voluntad. Desde que decidí hacer su voluntad, todo lo que hoy tengo, todo lo que hoy hago, todo lo que hoy soy, es gracias a la obediencia a la palabra de Dios. Diga conmigo, si conviene. Diga, cuesta mucho, pero conviene más. Diga, cuesta mucho, pero conviene. Entonces usted camine nada más en obediencia y el bien lo va a seguir. No tiene que nadie decirle que le vaya bien. No, es que me va bien aunque usted no me lo desee. Ay, qué presumido, le estoy testificando. La Biblia dice que si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y dentro de lo que no me va a faltar es que me va a ir bien y su misericordia me seguirán. Oiga, ¿quién viene con usted? El bien y la misericordia. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Diga conmigo, obedecer a Dios trae bendición. Ahora, podemos hacerlo de manera parcial o podemos hacerlo de manera total. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, le dijo, quiero que me des tu hijo, tu único hijo, Isaac, al que amas. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? ¿Qué es lo que puso él en el altar? ¿Obedeció? ¿Sí o no? De forma total. Diga conmigo. Abraham le dijo a Dios, es lo que me pides, es lo que te doy. Es lo que tú me dices que haga, es lo que yo voy a hacer. Eso se llama obediencia total.
No dijo, bueno, Señor, voy a orar para si esto es tuyo o no es tuyo, no. Cuando tienes sensible el oído a la voz de Dios, tú tienes que decir amén. Pero cuando tienes una revolución en tu interior de carne y espíritu, entonces no disiernes cuándo es Dios el que te habla, cuándo es el diablo que te habla o cuándo eres tú el que habla. Pero cuando estás sensible a la voz de Dios, lo que hizo Abraham fue ¿qué? Obedecer. Dios me lo está pidiendo, yo se lo voy a dar. Pero hay una historia que es con la que yo quiero cerrar, que es la historia de Saúl. Diga conmigo, Saúl. A ver, otra vez. Hermanos Saúles. Ya vimos los hermanos Jonás. Tenemos los hermanos Abraham y ahora tenemos la... ¿Tiene familia hebrea usted aquí? Y ahora vamos a ver los hermanos Saúles. ¿Conoce hermanos Saúles? Aunque se llame, no, pero que tengan la actitud de Saúl. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 1. Cuando encuentre el capítulo, dígame amén. ¿Qué es lo que dice en el encabezado de su Biblia? Primera de Samuel, capítulo 15. Saúl desobedece y ¿es qué? Wow, escuche. Saúl todavía tenía la corona de rey, pero para Dios ya no era rey. Es más, Dios ya estaba buscando el sustituto. Él seguía siendo rey, pero para Dios ya no era. Hay gente que hoy en día están pasando lo de Sansón. Sansón creía que Dios estaba con él y Dios lo había dejado hace rato. Saúl reinaba, pero sin la presencia de Dios. Miren lo que provoca la desobediencia, que seamos ¿qué? Desechados. Hermano, pero su gracia y su misericordia, Dios no cambia. Él, su favor siempre lo manifiesta y su misericordia dicen que son cada mañana. Pero si hay algo que Dios aborrece, es a los hijos desobedientes. Ahora, dice el verso 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras. Vio que siempre hay un Samuel que Dios usa para que nosotros oigamos su palabra. ¿Quiénes son esos Samueles? Sus pastores. Aunque los irrite, aunque la carne se fastidie, no quiero ir porque el pastor va a salir con las mismas cosas de siempre y cada quien viva su vida y todos en paz. Como dicen por ahí, el respeto al derecho ajeno es la paz, dijo Benito Juárez. Pero esto no es como a ti y a mí se nos antoje, sino es lo que Dios habla a través de Samuel. Diga conmigo, hay que darle gracias a Dios por Samuel. Porque hoy hay iglesias que no tienen pastores y anhelan tener esos Samueles que puedan de alguna manera decirles lo que Dios le ha dicho que digan. Y aunque la carne se endemonie, se enajene, usted dígale, sujétate en el nombre de Jesús. Y vas a recibir la palabra y vas a ser ministrado por ella. Por eso hay gente que, como hoy comúnmente no hay culto, están acostumbrados a venir solamente en los días de culto. Entonces a la carne le hicieron caso y se quedaron en la casa haciendo otras cosas. Hay otros que no pudieron venir, pero hay otros que no quisieron. Diga gracias a Dios por los Samueles que Dios ha puesto en este lugar. Verso 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No sé qué pasa que se sube y se baja. Si me lo puede dejar en un solo nivel, gracias. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Aquí viene la orden.
Diga conmigo la orden. Ve pues y hiere a Amalec y destruye ¿qué? Diga todo. ¿Cuál era la orden? Había que destruir. Aquí no vale su opinión ni mi opinión. Si Dios dice todo, ¿es qué? Tenía que obedecer como Abraham. Total. Pero mire, dice, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿La orden cuál era? Todo. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron. ¿La orden cuál era? Pero ellos hicieron lo que les pareció conveniente. Porque noté algo, no perdonaron cualquier cosa, perdonaron lo más gordo, lo mejor. ¿Vio que hay gente que desobedece por conveniencia? Porque hay gente que no diezma, porque les conviene, pues le queda más. Pero resulta que le queda más, pero le rinde menos. Perdóneme, voy a tomar agua. Diga conmigo, eso estuvo duro. Me dolió, pero me conviene. Ok, no les voy a hablar de eso. Y dice, escuche, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era ¿qué? Vil y despreciable. ¿Cómo ve, pastor? Lo que les convenía, no. Pero lo demás, esto sí le damos parejo. ¿Cuál era la orden? Todo. Ok, sígame por favor y no se pierda. Y dice aquí, en el versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey ¿a quién? Wow, hermano, que Dios hable así de mí. Me pesa, como diciendo, me arrepiento, estoy fastidiado, estoy enojado de haber puesto a Saúl como ¿qué? Samuel no sabía ni lo que había pasado, pero Dios le habla siempre a Samuel para que Samuel le hable ¿a quién? Al pueblo. Dios siempre le va a revelar a Samuel cómo está la vida del pueblo. No es que fue un chisme, fue Dios el que le revela a Samuel para que Samuel traiga palabra que confronte al pueblo, que lo ayude a cambiar en la condición que están. ¿Me está escuchando? Siga leyendo. Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Wow. A veces enfrentar a los desobedientes no es fácil, pero Dios nos da valor para decirle a la gente que realmente todavía se puede cambiar, o si no quieren cambiar, entonces es su decisión. Samuel, ¿saben por qué tuvo que orar toda la noche? Porque lo quería a Saúl, lo amaba. De hecho, versículo más adelante le dice Dios, ¿hasta cuándo lo vas a llorar? Yo ya lo deseché. Si quieres seguir llorándolo, si quieres seguir con tu compadre, sigue adelante. Para mí ya no es rey, para mí ya cayó de mi gracia, yo ya le bajé el pulgar y se acabó el asunto. Está fuerte esto, hermanos. Esto no es un juego, esto es cosa seria. ¿Y qué pasa? Versículo, téngame paciencia, le dije que voy terminando. Dice verso 12, madrugó luego Samuel para ir, ¿a dónde? A encontrarse a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Verso 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido
Mire, la gente desobediente, no solamente desobediente, sino que cínica. ¿Me está escuchando? No solo es desobediente, sino que es... Mire lo que le está diciendo al hombre de Dios. Hay gente, hermano, que cuando son confrontados le mienten a sus propios pastores en la cara. En vez de decir la verdad, ocultan la verdad. Es lo que está haciendo aquí Saúl. Bendito de Jehová, mire, le hace todo un protocolo y le dice: he cumplido. Hermanos, quiero decirle algo. A sus pastores le pueden ocultar todo, pero Dios jamás será avergonzado. Dice Proverbios 15:3 que los ojos de Jehová están puestos en todo lugar, mirando tanto a los buenos como a los malos. Si lo sabe Dios, dice el dicho. Veo que los dichos lo saben. Escuche, verso 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de oveja y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Por más que se oculte el pecado termina hablando. Todo lo que esté oculto, tarde que temprano sale a luz. Versículo 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído porque el pueblo... Pero yo leí más arriba que no fue el pueblo, sino fue ¿quién? ¿Quién gobernaba? ¿Quién era el que daba órdenes? ¿Y ahora quién le echa la culpa? ¿Vio que ese problema lo traemos desde el huerto del Edén? Después que pecó Adán y Eva, Dios confronta a Adán. ¿Sí o no? ¿Reconoció su error? ¿A quién le echó la culpa? A su mujer. La confronta a la mujer. ¿Reconoce su error? No. ¿A quién le echó la culpa? La cosa es que nadie fue. ¿Cómo vivimos nosotros hoy en día? Buscando culpables, pero no asumimos responsabilidades. Hay problema en un matrimonio, usted habla con el esposo, la culpable es la esposa. Habla con la esposa, el culpable es el esposo. Lo junta a los dos, ninguno habla. ¿Hay alguien aquí? A su nombre. Escuche. Dice: porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios. Pero lo demás, ¿lo qué? Lo destruimos. ¿Cuál era la orden? ¿Otra vez? Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di, como que esperaba buenas noticias. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los... Verso 19. ¿Por qué? Diga conmigo, ¿por qué? Dígale al vecino, ¿por qué haces lo que quieres? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agab, rey de Amalec, y he destruido. Diga conmigo, qué caso serio este hombre. Le está diciendo Samuel en su cara: has desobedecido, y él sigue insistiendo que ¿a qué? ¿Conoce a esa gente? Hermanos, que uno los está confrontando y están justificando. Bueno, pero hermano, pero no hice todo mal. También hice algo bueno, pero Dios que le dijo no. Y a veces nosotros decimos quizás, puede ser, ¿por qué no? Hágame así que me gusta, por favor. Ponga cara de intelectual. Terminamos. Y dice el verso 21: mas el pueblo, otra vez, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Mire qué sinvergüenza. Hasta se hizo dador por excelencia. Hasta dio primicias. ¡Wow!
Mire, porque hay gente que la desobediencia la disfraza y dice, pero yo he diezmado, he ofrendado, he dado primicia. O sea, no todo lo hice mal. Pero Dios no te mandó ni a dar diezmo, ofrenda ni primicia, te mandó a destruir todo. Vio que a veces queremos tomar actitudes que no son correctas. Dice, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y aquí vamos a terminar. Versículo 22. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se ¿qué? Obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas. Wow. La palabra de Dios para algunos es instructiva, para otros es preventiva, para otros es correctiva, pero para todos es útil, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué pasó con Saúl? Diga conmigo, Dios lo desechó. ¿Qué pasa con los desobedientes? Dios me dice, Walter, puedes venir al culto, me puedes cantar, me puedes dar, pero yo ya te deseché. Te dije lo que debías hacer y vives haciendo lo que quieres hacer. Ya contigo terminé. Caso cerrado, voy con el siguiente. No, pero ¿qué? ¿Sabe por qué le digo? Porque cuando Saúl se quiso arrepentir, ya era tarde. Diga, ya era tarde. Sígame con el versículo 24. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Dice, porque temí al pueblo y consentí. Seguía buscando ¿qué? Culpables. Y no era. ¿Cuánto sabe que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios actos? ¿Sí o no? Aún siendo cristianos, sabe que Dios respeta nuestro libre albedrío. Ah, no, pero yo estoy esperando en Dios. Lo que puedo esperar es una palabra, pero nunca que Dios tome decisiones por mí. Porque Dios ha puesto dentro mío algo que se llama libre albedrío. Y aún siendo cristiano, Dios respeta mi libre albedrío. Y Saúl podría haber tomado buena decisión y tomó mala decisión. Y dice aquí, para terminar, perdona pues ahora mi ¿qué? Mi pecado. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se agarró de la punta de su manto y este se rasgó. Y aquí viene la sentencia. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Final del discurso. La obediencia que trae. ¿Sabe usted que David desobedeció, pero sé que se arrepintió? Saúl pecó, pero no sé, porque siempre vivió justificándose lo que tenía que reconocer. Iglesia Elim, ¿de qué nos sirve escuchar tantos mensajes? Escuchar tanta palabra. Si entra por aquí y sale por aquí. ¿Qué es lo que escuchó Saúl? La voz de Dios. ¿Qué es lo que escuchó Abraham? La voz de Dios. ¿Qué escuchó Jonás? ¿Qué escuchó David? Todos oyeron a Dios, pero no todos obedecieron. Ahora entenderá por qué hay tantos hermanos que no están ni en pruebas ni en luchas. Están viviendo las consecuencias de su propia. ¿Queremos cambiar o no queremos cambiar? Esta es una semana que aquí dice varones responsables, pero en realidad tenemos que ser una iglesia responsable.
y tomar en serio las cosas de Dios. Y si venimos a la casa de Dios, lo único que nosotros recibimos, ¿sabe qué es? El mensaje. Todo lo demás se lo damos a Dios. La alabanza, ¿a quién se la damos? La adoración, ¿a quién se la damos? Los diezmos y las ofrendas, ¿a quién se lo damos? Quiere decir que lo único que recibimos es su palabra. La pregunta es, ahora que salgamos de aquí, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Seguir viviendo como estamos viviendo? ¿O decirle, Señor, ayúdame a obedecer? Yo quiero bendición en mi vida, bendición en mi matrimonio, bendición en mis hijos, bendición en los hijos de mis hijos. Y Dios dice, comienza obedeciendo tú. Y tú puedes provocar, como mi siervo Abraham, que hoy, después de estar muerto hace miles de años, todavía los judíos dicen, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de 1000 generaciones te bendiga. ¡Wow! Póngase de pie, por favor. Se lo dejo de tarea. Del versículo 3 al versículo 16 habla de todas las obediencias, de todas las bendiciones que vienen y nos alcanzan cuando nosotros oímos atentamente la voz de Dios. No solo para guardar, sino para poner por obra. Y entonces Dios te va a exaltar. Y todas estas bendiciones te seguirán.